Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana, acá desde la ciudad de El Paso, Texas. Hoy estamos a 12 de septiembre, día jueves 2019. Saludo de manera muy efusiva y muy calurosa a todo el pueblo del Señor, los amigos que nos siguen constante y continuamente a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Algo interesante tomó lugar ayer, mientras acá en Estados Unidos celebramos memoria del famoso o infame día 9/11, que fue el martes 11 de septiembre del 2001, cuando 18 terroristas tomaron control de 4 aviones y tumbaron las Torres Gemelas de Nueva York, al igual que estrellaron un avión en el Pentágono y el otro avión que cayó sobre Pensilvania. Y casi ese día murieron 3,000 americanos. Fue el día más trágico, más triste en la historia de la nación americana. Y los que están viéndome a través del mundo entero, ustedes saben que se celebran ya 18 años. Ayer fue un día muy solemne, muy memorial acá en Estados Unidos. Y jamás podremos olvidar ese día infame en la historia, cuando 18 terroristas, 17 de ellos que venían creo que de Arabia Saudita, tomaron control de estos aviones. Creo que 2 eran de American Airlines y 2 eran de United Airlines. Y todavía yo recuerdo vívidamente dónde estaba esa mañana cuando vi el segundo avión que penetró la segunda Torre Gemela de Nueva York. De hecho, un año antes estuve yo con mis hijos en Nueva York. Yo nací, me crié en Nueva York, conozco muy bien la ciudad. Es mi tierra, es mi lugar de nacimiento. Ahí me crié yo y llevé a mis hijos a conocer, de hecho, las Torres Gemelas. Fue una experiencia pero bastante tremenda. Y luego, cuando tomó lugar esta gran tragedia, fue una cosa que ha estremecido todavía. No podemos olvidar, estamos hablando de casi 3,000 personas que murieron. Han pasado 18 años y fue un momento tremendo para la historia americana. No voy a entrar en los detalles y cómo fue y qué sucedió, pero lo interesante es que ayer, en memoria de los que murieron, los que perdieron la vida, incluso muchos murieron también, la policía de Nueva York y el departamento de bomberos, pero también el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, el líder máximo de la Iglesia Católica, precisamente y a propósito lo hizo exactamente celebrando el día de nosotros, recordando 9/11, invitó a un grupo de musulmanes al Vaticano. Y ahora la invitación que hizo al Vaticano, en la biblioteca del Vaticano, estaban entre ellos, por ejemplo, estaba el cardenal Miguel Ángel Ayuso, y también estaba, por ejemplo, Mohammed Mahmoud Abdel Salam, que es uno de los líderes también que trabajaba con el Al-Tayeb, el gran líder musulmán de los sunnis en el mundo entero. ¿Se acuerdan ustedes el 4 de febrero de este año, donde el Papa estuvo en Emiratos Árabes Unidos y firmó un pacto global de paz con el gran líder, el gran imán? Pues lo confirmó con un beso en cada mejilla. Establecieron un pacto tremendo, histórico. Pues ahora fueron a corroborar o confirmar el pacto. Y ahora es interesante, quiero comentar algunas cosas con respecto a esto. La Iglesia Católica Romana siempre ha tenido la inclinación a defender más favorecidamente a los musulmanes que al pueblo de Israel, al pueblo judío. Yo quisiera saber cuántas veces, y ustedes pueden comentar o pueden agregar algún comentario, sí, cuántas veces el Papa ha invitado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, o a grupos judíos al Vaticano con la misma fuerza, con el mismo empeño, con la misma, ¿qué podemos decir? Con el mismo enfoque y el mismo entusiasmo que ha hecho con los musulmanes, los palestinos. De hecho, el Vaticano tiene una embajada palestina cuando Palestina no existe. Palestina no existe, no es un estado, no es una nación. El grupo de los palestinos, y les he hablado muchas veces sobre este asunto, este tema, los palestinos realmente es un gran mito, porque el nombre palestino viene, que fue puesto por el famoso emperador Adriano en el año 134 después de Cristo, a lo que era la tierra de Israel. Él quiso simplemente, por fastidiar a los judíos, llamar Palestina.
Algunos comentan que podría ser también que viene Palestina, Palestine, de Philistine, de los filisteos. No hay una total seguridad con respecto a esta posibilidad, pero el asunto es que hasta el año 48 la tierra que se conoció y siempre ha sido Israel fue llamada la tierra de Palestina, porque Adriano, el emperador del Imperio Romano, que los romanos nunca quisieron a los judíos, siempre tuvieron un pleito grande con ellos, le llamó simplemente Palestina a la tierra. Ahora, cuando se cumple la profecía bíblica, que en el 47, el 29 de noviembre, se lleva a cabo la resolución en las Naciones Unidas y de Jerusalén, ya finalmente, oficialmente, el 14 de mayo del 48, se levanta la bandera con el escudo de David. Israel se establece de nuevo. Palestina no existe. Palestina fue el nombre que le dieron a la tierra, y todos los que vivían en esa tierra, fueran judíos o fueran árabes, y todos los que vivieran allí pues eran palestinos, porque era la tierra. Es como llamarle a la tierra, ese era el nombre de ella. Pero esto de palestinos, del Estado palestino, realmente es una mezcolanza de yemenitas, de sirios, egipcios, libaneses, jordaneses especialmente, que vivían en el área. Y cuando Israel se cumple la profecía que se vuelve a establecer como nación, ellos también querían tener derecho a esa tierra. Y el único que tiene derecho es el pueblo de Israel. Es la única nación en la historia del mundo que fue establecida por Dios. Entonces el Papa Francisco, que tiene un historial, no solamente el Papa Francisco, todos los papas anteriores y todo lo que es la Iglesia Católica Romana, y un historial increíble. Recuerde que por 1700 años, desde su comienzo en el año 313 después de Cristo, con el famoso emperador Constantino, ahí donde nace la Iglesia Católica Romana, y las evidencias son contundentes, concretas e inevitables. Y a la gente puede decir, no, pero es que no existe ningún argumento. Todo lo demás es un invento y un fraude. Ellos dicen, por ejemplo, que la Iglesia Católica nació en el aposento alto de Jerusalén. De ninguna manera. La iglesia cristiana, y ni siquiera voy a mencionar evangélica o protestante o pentecostal, la iglesia cristiana, el cristianismo nació, bueno, cuando Jesús da su vida por nosotros, pero oficialmente y formalmente con el derramamiento del Espíritu Santo despega la iglesia y es impulsada por el poder del Espíritu Santo y crece de una manera tremenda. Y 245 años de persecución, donde ellos aguantaron de todo, pero ya cuando llega el año 313 con el levantamiento del emperador Constantino, frenan la persecución y establecen al cristianismo como la religión oficial del imperio. Lo que hacen es que hacen una mezcolanza, una capirotada, mezclan el cristianismo con la idolatría de Roma. No podían dejar afuera las diosas y los dioses de Roma, y ahí nace la religión católica. Algunos dicen incluso que Constantino deseó ser el primer papa, el primer líder, y lo quiso hacer, supuestamente con esa visión que tuvo de una cruz luminosa en el cielo. A raíz de ese momento, la Iglesia Católica desprende, crece, nace, y bueno, como sabemos que por muchos siglos empiezan, y las cosas, y las doctrinas, y las enseñanzas, y las barbaridades de ella, y bueno, sabemos muy bien que después, más adelante, hubo una división entre la misma iglesia. Termina siendo la Iglesia Católica de un lado, la ortodoxa de otro lado. Un día vamos a comentar todo esto de la historia cristiana, de la historia católica, que es muy interesante. Pero al final del día siempre ha habido un odio, antisemitismo, que es el odio, el antagonismo contra el pueblo judío, siempre existió desde ese momento. Incluso los católicos, los líderes, porque la gente católica, millones de ustedes católicos son buenos, sé que aman a Dios, son sinceros, pero lamentablemente, lo he dicho muchas veces y lo repetiré constantemente, muchos de ustedes están ciegos y no pueden ver la historia verdadera y no conocen lo que enseña la Biblia. Si leyeran la palabra de Dios, la Biblia, descubrirían realmente a lo que estamos hablando en este momento. La iglesia nos salva y la doctrina de la iglesia es totalmente falsa y fraudulenta. Comenzando con el purgatorio, el celibato, la transubstanciación, el rosario y 1200 cosas más todavía que me faltaría tiempo para elaborar. Pero el antisemitismo, el odio contra Israel, incluso cuántos cardenales y papas en el pasado dijeron que
por culpa de los judíos es que nosotros estamos, o sea que los judíos, dicen ellos, mataron a Cristo. El Imperio Romano llevó a cabo la crucifixión, obviamente. Obviamente que los que conspiraron fueron el Sanedrín y fueron los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, capítulo 1 de San Juan. Pero dice la palabra maravillosamente que a todos los que le recibieran y creyeran en su nombre les dio el poder de ser llamados los hijos de Dios. Sabemos muy bien que todo estaba profetizado, todo estaba escrito en la Biblia. El pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios, elegido, la simiente de Abraham. Incluso el apóstol Pablo, que escribe el libro de Romanos, documento más extraordinario escrito por un ser humano, dice: ¿habrá Dios olvidado a la nación de Israel? De ninguna manera. Pero el antisemitismo, el odio contra Israel es increíble, es insólito, es inaudito, de verdad. Entonces sabemos que a través de la historia, en los siglos, por ejemplo, 12, 13, 14 y 15, lo que llamaron la Santa Inquisición, la misma iglesia lo reconoce, llevaron a cabo lo que llaman juicios y torturas. El famoso inquisidor, se me está escapando el nombre de él, Tomás de Torquemada, si no me equivoco, tantas cosas que hay de información. El famoso inquisidor Torquemada, que era terrible, trabajó con los reyes de España, los calabozos, las maquinarias de tortura, cómo llevaron a los llamados, por ejemplo, herejes. ¿Y quiénes eran los herejes para los católicos? Los que no iban de acuerdo con el clero, con el Vaticano, los que no estaban de acuerdo con la enseñanza de los grandes católicos, incluyendo a los judíos. Y por casi 200 o casi 300 años, en el mismo país de España, y Dios bendiga a los españoles, tengo muchos amigos en España que los quiero mucho en el Señor. Esto es historia simplemente, pero en ese tiempo, 200, 300 años, a los judíos les llamaron marranos literalmente. Y muchos judíos por eso es que se cambiaron sus apellidos a apellidos católicos. ¿Por qué? Para evitar que murieran sus familiares. Ahora, por ejemplo, pasando el tiempo, se ha descubierto que muchos de los que tienen sus apellidos terminando en Z y otros asuntos pueden ir buscando raíces, descubren que sus familiares antepasados posiblemente eran de países, de familias judías. Pero lo que sí sabemos, confirmado contundentemente, concretamente, es que el Vaticano, el clero, los papas en la historia siempre han tenido un tremendo sentir de antisemitismo, una pasión, un odio contra la nación de Israel. De hecho, ellos dicen que la cuna, o no la cuna, sino la sede del cristianismo está en Roma. Señoras y señores, la sede del cristianismo no puede estar en Roma. Jesús nunca estuvo en Roma. Jesús no nació en Roma. Jesús no murió en Roma. Jesús no resucitó en Roma. Jesús nació, vivió, predicó, murió, resucitó y ascendió desde Israel y desde Jerusalén. Y la palabra profetiza y dice categórica y marcadamente, y la promesa gloriosa, y allí mismo volverá. Jesús no va a volver a Roma, va a volver a Israel, a Jerusalén. Así que el odio tremendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII, hizo un concordat con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler mandó a matar 6 millones de judíos en los campos de concentración, en este increíble, infame e histórico exterminio, genocidio del pueblo judío. Increíble. Y aparte otros 5 millones que eran la mayoría gitanos de otros países de Europa. Así que sabemos muy bien que Hitler siempre fue un hijo del diablo, terrible, un hombre maquiavélico, malvado, perverso. Y Hitler está fotografiado, grabado en video, en por lo menos 2 reuniones que tuvo con el Papa Pío XII. Y se sabe que el Papa Pío XII le dice: por favor, no toques el Vaticano. Recuerda que el Vaticano siempre ha estado en Italia, en Roma. Y cuando los alemanes tomaron control de Europa, invadieron Francia, invadieron Italia, entonces ahí fue donde dijeron: no te metas con nosotros. Y en cambio parece que todos creen y creemos que el Papa Pío II, está claro, se hizo de la vista gorda. Adolfo Hitler dijo: no digas nada, y el Papa Pío se hizo de la vista gorda mientras
llevaron a los campos de concentración y a las cámaras de gas millones y millones de judíos. Incluso en el campo de concentración de Auschwitz, Birkenau 1 y 2 y 3, donde yo estuve personalmente hace unos años, hicimos 2 grabaciones, 2 documentales, uno en inglés y en español. Allí solamente murieron ahí 1,5 millones de judíos. Y entre todos los 6 millones, 1,3 millones eran niños pequeños hasta de meses. Esto es una gran realidad. El Vaticano, la Iglesia Católica, siempre ha sido antisemita. Pueblo de Dios es la pura verdad. Que Dios tenga misericordia. Entonces, ahora que el Papa, ayer, 9/11, celebrando en memoria de la terrible tragedia que marcó la historia para Estados Unidos, el ataque que cayó el martes 11 de septiembre de 2001. Ayer conmemoramos. Quiero corregir, la palabra no es propia, no celebramos nada. Recordamos solemnemente, con tristeza en el corazón, simplemente hicimos memoria de la tremenda tragedia del gran ataque que trajeron esta ideología. No estoy hablando de todos los musulmanes del mundo. Y seguramente tienen que haber musulmanes que no piensan de esta manera. Pero que el Papa Francisco, en el día de un memorial como este, invite a la Biblioteca del Vaticano un grupo de musulmanes, y según él está estableciendo lo que llaman una fraternidad mundial humana, y está pidiendo también que se declare, por ejemplo, en el Vaticano, el Día Mundial de la Fraternidad Humana. Y bueno, también cuando estuvo allí recibiendo a musulmanes con esta ideología en el Vaticano, ayer 11 de septiembre 2019, cuando estuvo allí, les llamó a ellos artesanos de fraternidad. Palabras de Jorge Mario Bergoglio. Les llamó artesanos de fraternidad, cuando ellos mismos, en la forma de interpretar el Corán, según ellos, yo quisiera saber cuántas veces los mismos musulmanes han levantado el grito en contra de cada ataque que se lleva a cabo en nombre de Alá. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces los ataques terroristas, el ejército islámico, Al-Qaeda, la hermandad musulmana, Hamas, Hezbollah? ¿Cuántas veces? Ustedes que me están viendo a nivel mundial, ¿cuántas veces ellos han dicho no estamos de acuerdo? A mí me gustaría que con mayor frecuencia. Claro que sí. Los mismos musulmanes que están en Estados Unidos, muchos de ellos no se meten con nadie. Que Dios los ayude. Pero que ellos digan, estamos en desacuerdo. Pero hay un silencio grande entre ellos. Óigame, cuando hay una cosa grande acá, nosotros levantamos la voz, decimos algo. Por favor. Yo le voy a decir una cosa. Yo defiendo a Israel. Yo amo a Israel. Yo amo al pueblo judío. Es increíble el antisemitismo que hay en este momento. No solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y este ataque que vino, óigame, a Estados Unidos, no lo llevaron a cabo los judíos. No lo llevaron a cabo los griegos. No lo llevaron a cabo tampoco los confucianistas ni los budistas. No lo llevaron a cabo otras religiones. Estos 18 terroristas venían de parte de Osama Bin Laden, que es o era suní, de la línea, por ejemplo, de allá de Arabia Saudita. Y estos que vinieron a hacer esto vinieron en el nombre de Alá, según ellos. Alá Akbar, Dios es grande, dijeron ellos. Entonces, si van a reunirse musulmanes en el Vaticano, ¿por qué no invitó cristianos? ¿Por qué no invitó a otros grupos? Bueno, ahora están diciendo que esta famosa fraternidad humana, y porque esto comenzó con un documento firmado el 4 de febrero allá en Emiratos Árabes Unidos,
Y luego fue otra vez reiterado y confirmado en Marruecos, cuando el Papa Francisco 2 meses atrás estuvo con el rey de Marruecos, y muchas otras cosas que ha hecho. Señoras y señores, damas y caballeros, que Dios tenga misericordia. Solamente estoy compartiendo la pura información que está circulando por cualquier lugar del mundo, pero muchos de ustedes no saben esto porque muchas veces no se comparte esta información. El Papa Francisco recibe en el Vaticano ayer, el día 9/11, recordando el día infame, el día triste de la muerte de casi 3,000 americanos. Reciben musulmanes en el Vaticano documento de fraternidad humana y dice: para la paz mundial y para que podamos vivir juntos. ¡Paz mundial! Pues si ellos son los que están levantando los ataques terroristas, los musulmanes, los islámicos, ¿quiénes están lanzando cohetes? Y ¿quiénes están diciendo: abajo con Israel, destruyan a los judíos, maten a los judíos, a todos los infieles, cristianos, judíos? ¿Se acuerdan hace unos años atrás, durante la presidencia de Barack Obama, que veíamos, por ejemplo, en los videos que los vestían de color naranja y les cortaban la cabeza, los decapitaban en público, los crucificaban y los quemaban? ¿Quién hacía esto? ¿Cristianos evangélicos? No. ¿Confucionistas? No. ¿Budistas? No. Y el cristiano ama a todos por igual. Tengo amor para toda la gente del mundo, pero te comparto lo que es una verdad, lo que es una realidad. El Papa Francisco, y ahí te va mi perspectiva profética y bíblica, porque toda noticia, y esto es noticia, simplemente compartiendo la noticia, con gran relevancia, por supuesto, pero ahí te va la perspectiva profética y bíblica, que el Papa está preparando la plataforma para la llegada del anticristo. Claro, fraternidad humana, documento para la paz mundial. Eso no es lo que eso precisamente no es lo que va a hacer el anticristo cuando llegue y aparezca, se manifieste en el mundo. Claro, por 3 años y medio, durante la mitad de la tribulación, va a haber aparente paz, una paz provisional, temporal. 3 años y medio. ¿El Papa Francisco será el anticristo? No. ¿El falso profeta? No. Y posiblemente no sea tampoco el último papa. Posiblemente hay otro. Pero el Papa Francisco está preparando ya la plataforma. Y el anticristo, ¿quién es? No sé, no me importa saber. Yo estoy esperando al Cristo de la gloria. Pero yo sé que el espíritu del anticristo ya está presente entre nosotros. La Biblia lo dice. Y si leyéramos más la Biblia, la perspectiva profética y bíblica de toda esta información es que lo que está pasando en Roma, en el Vaticano, es que Jorge Mario Bergoglio es un solo protagonista de varios que preparan la plataforma para la llegada del anticristo, que en cualquier momento se manifestará, pero todavía no se va a manifestar, porque todavía no se puede manifestar, porque la iglesia todavía está en la tierra. Pero la iglesia tiene que levantarse primero, y una vez que la iglesia se levante en gloria, entonces, cuando ocurre el rapto, el mundo entra a la gran tribulación, y entonces se manifiesta el anticristo. Los últimos días, los últimos tiempos. De nuevo, el Papa Francisco recibe en el Vaticano musulmanes, cardenales y otros formando el grupo de fraternidad humana a favor de la paz mundial. Y están diciendo que van a invitar a otros líderes religiosos, confucionistas, budistas. Esto no debe de sorprendernos, estamos ya en los últimos días. También estaba presente el sultán Faisal al-Remeid, y estaba presente, por supuesto, Mohammed Mahmoud Abel Salam y el cardenal Miguel Ángel Ayuso, entre otros tantos que estaban allí, que fueron recibidos con besos de parte del Papa Francisco. Que Dios los ayude a todos, que Dios nos ayude a nosotros, y
que, por ejemplo, en esta mañana de hoy, el día después de 9:11, hoy jueves 12 de septiembre, podamos buscar al Señor con todo el corazón. Amigo, Cristo viene pronto. En cualquier momento la trompeta sonará. Todo lo que está pasando simplemente está marcando la cercanía de la venida del Señor Jesucristo. Hey, comparte esta palabra con alguien en el día de hoy. El evangelista Gary Lee para todas las naciones del mundo. Shalom.